Buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema 1.2, análisis de los manejadores de base de datos. El objetivo es comprender el análisis de los diferentes manejadores de base de datos. El sistema manejador de base de datos es la porción más importante del software de un sistema de base de datos. Un DBMS es una colección de numerosas rutinas de software interrelacionadas, cada una de las cuales es responsable de alguna tarea específica, dentro de los cuales tenemos Microsoft SQL Server, al igual que Oracle DB y MySQL, son sistemas de gestión o manejadores de base de datos. Existen muchos como Oracle, MySQL DB, Microsoft SQL Server, Postgres, MongoDB, DB2, Cassandra, Microsoft Access, SQLite, Redis, MariaDB, entre otros. A continuación vamos a ver cada uno de ellos. Oracle. Oracle es un sistema de administración de bases de datos relacionales de objetos de Oracle Corporation. La base de datos de Oracle es la primera diseñada para la computación grid empresarial, la cual proporciona la manera más flexible y rentable de administrar la información y las aplicaciones. Las ventajas es que puede ejecutarse en todas las plataformas, permite el uso de particiones para mejorar su eficiencia de replicación e incluso ciertas versiones admiten la administración de bases de datos distribuidas. Oracle es la base de datos con más orientación a Internet. Desventaja: se encuentran muchas versiones desde su lanzamiento original de versión 8 con varias versiones posteriores, hasta su estabilidad en la versión 8.03. El motivo de estos errores fue que al parecer la remodelación del sistema de almacenamiento por causa de la introducción de extensiones orientadas a objetos. Su mayor inconveniente es su precio. Incluso las licencias de personas Oracle son excesivamente caras. Tenemos el siguiente, que es MySQL Server. MySQL Server es un sistema de código abierto respaldado por Oracle. A pesar de que MySQL es un software de código abierto, puede compararse una versión de licencia comercial de Oracle para obtener servicios de soporte premium. Las ventajas: es un código abierto, tiene una gran velocidad al realizar operaciones, facilidad de configuración, soporta gran variedad de sistemas operativos, su conectividad, velocidad y seguridad hacen que MySQL Server sea altamente apropiado para acceder a bases de datos en Internet. Desventajas: gran porcentaje de las utilidades de MySQL no están documentadas y no es intuitivo como otros programas, ejemplo Access. El siguiente tenemos Microsoft SQL Server, que es un sistema de administración de bases de datos relacionales desarrollado por Microsoft. También es un ORDB-MS, plataforma dependiente tanto de su interfaz gráfica como software basado en comandos y SQL lenguaje, que es un producto de IBM. Ventaja: es muy útil para manejar y obtener datos en la red. Compatibilidad con la mayoría de las tareas administrativas de SQL Server. Al trabajar una red social permite agregar más servidores de SQL Server y visualiza las bases de datos de otras personas. Desventaja: la acapara casi toda la memoria RAM para instalaciones y manejo de software. Contiene muchas restricciones, entre ellas bloqueos a nivel de página, y también una desventaja es un tamaño fijo y demasiado pequeño al trabajar en la hoja. El siguiente tenemos PostgreSQL. Es un potente sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto. Postgres se ejecuta en todos los principales sistemas operativos, incluidos Linux, Unix y Windows, diseñados para ambientes de alto volumen, y nadie puede demandarlo por violar acuerdos de licencia, puesto que no hay costo asociado a la licencia de ese software. Ventaja: su instalación es limitada, facilidad al administrar, disponible de flexibilidad para hacer investigación y desarrollo de sistemas sin necesidad de incurrir en costos adicionales. Desventaja: es 3 veces más lento que MySQL. La sintaxis de algunos comandos o sentencias no es nada intuitiva y consume muchos recursos de la máquina. El siguiente que tenemos es MongoDB. Es una base de datos multiplataforma y orientada a documentos que ofrecen alto rendimiento, alta disponibilidad y escalabilidad. Fácil.
MongoDB trabaja en conceptos de colección y documentación. En MongoDB, como ventaja, tiene la capacidad de realizar consultas utilizando JavaScript. Se utiliza un sistema de archivos, ya que cuenta con la capacidad para balancear la carga y recopilación de datos, utilizando múltiples servidores de almacenamiento de archivos. Desventaja: bloquea la base de datos cada vez que se realiza una escritura, lo que reduce la concurrencia dramáticamente. Tiene problemas de rendimiento cuando el volumen de datos supera los 100 GB. DB2 es un producto de base de datos de IBM, sistema de gestión de base de datos relacional, diseñado para almacenar, analizar y recuperar los datos de manera eficiente. DB2 posee un monitor gráfico, el cual posibilita observar el tiempo de ejecución de una sentencia SQL y corregir detalles para documentar el rendimiento, así como gestionar tanto datos relacionales convencionales como datos XML. Ventajas: DB2 permite agilizar el tiempo de respuesta de una consulta, recuperación utilizando acceso de solo índices. Posee tablas también de resumen, tablas replicadas y unión hash, entre otras. Desventajas: lentitud para crear y ejecutar consultas y utiliza mucha memoria RAM. Cassandra. Cassandra es un sistema de administración de base de datos distribuida por Apache, fuente abierta y gratuita, diseñado para manejar grandes cantidades de datos en muchos servidores de productos básicos. Proporciona un mecanismo para almacenar y recuperar datos que no sean la relación tabulares, utilizadas en bases de datos relacionales. Ventaja: está orientado a columnas familias, tolerante a fallos, ya que replica los datos de forma automática a múltiples nodos. Almacenamiento de los tipos column family. Desventaja: no está orientada a transacciones, el cual es un factor más débil. Y también otra desventaja es este tipo de sistema no se recomienda para transacciones y alta concurrencia, debido a la forma de almacenamiento de datos columna a columna. Microsoft Access es otro manejador de base de datos y es parte del conjunto de las aplicaciones Microsoft Office. Es un sistema de administración que combina el motor de base de datos de Microsoft Jetix relacional con la interfaz gráfica de usuarios y herramientas de desarrollo de software. Microsoft almacena datos de su propio formato basado en el motor de base de datos AJAX.js. También importa o vincula directamente a datos almacenados en otras aplicaciones y bases de datos. Ventajas: otorga capacidad para aprovechar la información sin necesidad de ser un experto en base de datos. Y otras ventajas es: a través de bases de datos recién agregados, amplía la eficacia de los datos y facilita también el seguimiento, creación de informes y el uso compartido de otros usuarios. Desventaja: no es funcional para bases de datos de gran calibre. Su mayor inconveniente es que no es multiplataforma, pues solo se encuentra para un sistema operativo de Microsoft. SQLite. SQLite es una biblioteca de software que implementa un motor de base de datos SQL transaccional autónomo, sin servidor y de configuración cero. SQLite está disponible para Unix, entre ellos Linux, Mac, OS X, Android y iOS y Windows. Una base de datos SQLite completa se almacena en un único archivo de disco por plataforma. SQLite se caracteriza por ser un motor de base de datos robusto y ágil diseño para ambientes de alto volumen. Ventajas: no requieren una configuración y no necesita uso de servidor. Es multiplataforma y posee un acceso mucho más rápido. Desventaja: SQLite posee deficiencias de la herramienta web. Esta limitación está dada por el soporte para cláusulas anidadas, al igual que en claves foráneas. Redis. Redis es un almacenamiento de estructuras de datos en memoria de código abierto, utilizado como base de datos, caché y agente de mensajes. Redis admite estructuras de datos tales como cadenas hash, listas, hyperlog y etc. La principal ventaja de Redis es su velocidad. Guarda los datos en RAM, por lo que cuando el microprocesador le pide un dato, lo busca en la RAM sin tocar el disco duro. Desventaja: aún así, la gran velocidad y el guardarlo en memoria RAM hace que nos encontremos con las desventajas de Redis, que se traduce en no poder guardar tablas enteras ni muchos datos. MariaDB. MariaDB es un fork de MySQL que nace bajo la licencia GPL. Esto debido a que Oracle compró MySQL y cambió el tipo de licencia por un privativo. Aunque mantuvieron MySQL Community Edition bajo licencia GPL, la comunidad con MySQL es prácticamente total. Por si fuera poco, tenemos mejoras de rendimiento y funcionalidad. MariaDB está diseñada para reemplazar
a MySQL directamente, ya que mantiene las mismas órdenes, APIs y bibliotecas. Ventajas: nuevos motores de almacenamiento para la mayoría de usuarios. Y lo interesante es que haría que viene a reemplazar a MyISAM, y también tenemos a XDB que reemplaza a InnoDB. Mejoré de velocidad, sobre todo en consultas complejas. Se añaden nuevas tablas al sistema para almacenar estadísticas que nos puedan ayudar a optimizar a base de datos. El sistema para manejar de conexiones ha mejorado dentro de lo que es MariaDB. Una desventaja que tenemos es uno de los escasísimos casos de incompatibilidad con MariaDB. El tener que desinstalar MySQL e instalar MariaDB, la migración de datos es muy sencilla. Por su atención, muchas gracias.